Creo que sí, ya. Bueno, vamos a analizar. Solo lo leímos, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Solo lo leímos, si no me equivoco. Pero no analizamos nada de esta parte de la despedida de Elías con sus discípulos, ¿no? ¿No? ¿Verdad que no? Ok, vamos a repasar entonces. Bienvenido, hermano Daniel. Dios te bendiga, ¿no? Vamos a orar entonces. Vamos a orar. Ya empezamos a grabar sobre lo que es la pantalla y vamos a pedir la ayuda de Dios, ¿sí? Vamos a orar. Padre bendito y eterno que moras en el cielo, muchas gracias, Dios, porque eres muy bueno, Señor. Padre, nos das la oportunidad para estudiar tu palabra de nuevo. Has hecho que de alguna manera nos reunamos, Dios, de diferentes partes de este mundo, de este continente, ponernos de acuerdo contigo y con tu palabra y con tu Espíritu Santo. Que sea de mucho provecho, por favor, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos mucho, Señor. Ayúdame a mí a explicar, Padre. Ayúdanos a todos a recibir tu palabra, a guardarlo, a vivirlo. Y ayúdame a mí a explicar, porque reconozco que no tengo nada que enseñar, nada que aportar a ninguno de los que están aquí escuchándome, Dios. Solo tú tienes todo lo que necesitamos, Dios, en tu palabra y con tu espíritu como intérprete. Gracias por todo, Señor. Ayúdanos y glorifícate tú en nuestras vidas y en tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. ¿Sí me escuchan claro por ahí? Sí. Muy bien. Voy a dar lectura yo de los textos para aprovechar el tiempo con eso de que la transmisión no nos da mucho tiempo ahorita. ¿Les parece? Sí. Muy bien. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Lo vamos a analizar al momento. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías vino con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí. Noten el primer lugar donde es invitado Eliseo a quedarse. ¿Cuál es el primer lugar? Quédate en Gilgal, le dice. ¿Sí? Y dijo Elías a Eliseo: quédate en Gilgal. Jehová me ha enviado a Betel. Y le dijo Eliseo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, ¿sí? Gilgal. Verso 3. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, bienvenida hermana Anilu, Dios le bendiga, bienvenida. Le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Es Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 3. Vamos a analizar hasta por aquí, hasta aquí. Dios ya tenía disposición de llevarse a Elías. Recuerden que Elías fue un hombre de Dios tremendo y recuerden que cuando Elías estaba yendo, o ya lo van a llevar, las cosas en el pueblo de Israel no estaban bien. Hicimos la pregunta la vez pasada, si el momento de que Elías se siente turbado, muy desanimado, ¿fue antes del Carmelo o fue después? Fue después de una grande victoria. El momento que Elías es llevado de parte de Dios al cielo, ¿Jezabel ya estaba muerta o estaba viva? Y sabemos que estaba viva todavía. O sea, Eliseo se fue, pero diría la gente: pero Jezabel, ¿qué vamos a hacer con Jezabel, no? O sea, ¿qué va a pasar con Jezabel? Todavía queda aquí esta mujer, este monstruo de mujer, ¿sí? En el sentido de que perseguía a los profetas, mataba profetas y aborrecía a Dios y exaltaba al diablo a través de Baal y todo lo que hacía. Entonces, como que había mucho trabajo por delante. Estábamos viendo las decadencias de las generaciones y vimos en el ejemplo de Moisés y de Josué que después de tener grandes líderes, Moisés, Josué, después de eso vino una decadencia y de ahí una generación que no conoció al Señor, ni las obras ni las maravillas que Dios había hecho con ellos. Pues aquí tenemos algo similar, como habíamos dicho, pero al revés. Aquí tenemos un estado espiritual deplorable de parte del pueblo, un estado espiritual decrépito de la iglesia o Israel en este caso, en una total apostasía. El diablo se había metido, se había entronado, había sentado en un trono, ¿sí? Y de manera espiritual, a través de Acab, a través de Jezabel,
dominando al pueblo de Dios. Fíjense nomás, el diablo dominando al pueblo de Dios. O sea, el diablo no se conforma con dominar al mundo. Dios del mundo saca un pueblo y el diablo no va a descansar hasta volver a dominar a ese pueblo, en este caso Israel, los hebreos. En nuestro caso, la iglesia. En nuestro caso, la iglesia. El diablo no se va a cansar. Entonces, Elías está yendo y queda mucho trabajo por delante. A diferencia de Moisés que se va y deja a Josué, hay mucho trabajo, pero son victorias estas victorias. El pueblo dominando y venciendo al enemigo. Aquí lo que queda es el pueblo en el pecado, en la idolatría, y le dejan la batuta o le dejan el relevo a Eliseo. Tal parece que en aquel entonces, cuando Elías se quiere ir ya con Dios, y lo sabía de alguna forma, Elías empieza a hacer como un tipo de tour, ¿sí? Un tour, no un tour de paseo, ¿no? Que me vengo a Mérida y me voy a Cancún, ¿no? Me voy a la Riviera Maya, no. Sino era como un tour de ministerio, como un tour de despedida. Y van a notar conforme leamos que en cada lugar había escuelas de los hijos de los profetas. Escuelas de los hijos de los profetas, que se entiende como jóvenes discípulos de profetas. Podrían ser los mismos hijos de los profetas que estaban preparando para la piedad, pero también se puede entender como jóvenes comprometidos con la ley de Dios para pararse por Dios, los futuros profetas. Y había una buena cantidad de escuelas, por lo que vamos a ver ahorita. Y no solamente en eso, hay una escuela donde habían 50 muchachos, o sea, no eran escuelitas pequeñas, eran escuelas con bastantes jóvenes. Y noten que en qué época estaban esas escuelas en Israel, en la época más oscura del pueblo, en la época más oscura del pueblo de Dios, habían escuelas de profetas. Obviamente que no son escuelas de profetas modernas como esas que dicen, hoy yo decreto y declaro que no va a entrar el huracán y que vas a ser rico. No se refiere a eso, sino hombres, que buscaban ser piadosos con Dios y pararse por la verdad. Ahora imagínate a Elías haciendo ese tour, yendo de lugar en lugar, visitando escuela en escuela. Tal parece que de alguna manera estos jóvenes sabían que Elías se va a ir. O sea, de entre todos los profetas, Elías es el más grande de todos, el más usado por Dios, y se va a ir. Y como que de alguna manera el Espíritu ya se los mostraba y le decían a su discípulo Eliseo, oye, ¿sabes que se te va a ir tu maestro? Y Eliseo también lo sabía, lo sé. Y parece que lo sabía y no lo quería saber. Parece que lo sabía como si fuera un sueño, ¿no? Que no se vaya mi maestro. Parece que lo sabía y no le gustaba que se lo recuerde porque dice, lo sé, callad, no me digan nada, callen, yo sé que se va mi maestro. Entonces, vamos a seguir leyendo y notemos esa actitud de Elías de pasar de escuela en escuela, de lugar en lugar. Y notemos desde ahorita, en el versículo 2, que Eliseo ya le dice, no te dejaré, vive Jehová, vive tu alma, no te voy a dejar, no te voy a dejar. O sea, se te va tu maestro. Y el discípulo dice, no voy a dejar a mi maestro. Y se va a otro lugar, quédate aquí, no te voy a dejar, vive tu alma, no te voy a dejar. Como si el discípulo quisiera estar con su maestro para ser ministrado y bendecido de parte del que le ministra hasta los últimos momentos. ¿Sí? Yo quiero ser ministrado hasta el último momento por este varón. Seguimos leyendo. Repito el 2. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé. Callad. 4. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, primero en Gigal, ahora en Betel, porque Jehová me ha enviado a Jericó. ¿Sí? No le envía directamente a ser llevado, le envía ahora a Jericó. De Gigal a Betel lo mandó Dios. ¿Y quién lo está mandando ahorita de Betel a Jericó? Dios. Como que dijera sus últimas palabras, sus últimas instrucciones. Luego vamos a analizar qué pudiera haber sido esas últimas palabras. Y le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo, los hijos de los profetas,
Ahora los muchachos de Jericó, los discípulos de los profetas, Matthew Henry cree que son jóvenes discípulos de profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy tu Señor de sobre ti? Y él respondió, sí, yo lo sé. Callad. Ahora los de Jericó lo sabían también. Hoy es el día que se va Elías. Versículo 7. Allá en Jericó vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán, ¿sí? Ellos dos se pararon junto al Jordán. ¿Quiénes estaban con Eliseo? ¿Estaban solos Eliseo y Elías? No, ¿Verdad que no? no. No estaban solos. ¿Cuántas personas habían entonces con ellos? 50. 50. ¿Cuántos presenciaron la partida de Elías? 51. 51. Solo que uno le tocó estar pegadito a Elías y los otros quedaron después del río. Porque en ese río ellos lo van a cruzar. Vamos a seguir leyendo. Es curioso este dato. Ahí te van a ver por qué. 7. Vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Estaban ellos lejitos, los estaban en la orilla del río. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y lo golpeó a las aguas, las cuales se apartaron uno a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Aquí los muchachos estaban del otro lado del río. Y ya cuando pasan, aquí ya no le puede decir Elías, quédate aquí, porque ya lo acompañó hasta lo último. Y entonces, como un buen padre espiritual, podremos decirle, pide lo que quieras que yo haga por ti. ¿Qué más podría haber pedido Eliseo? Te pido que ores por mí. Te pido que ores por mí para que Dios me ayude en el ministerio. Yo me he puesto a pensar en esta pregunta. ¿Qué yo le hubiera pedido a Elías? Quizás le hubiera pedido, no me dejes, por favor. Le hubiera dicho, no nos dejes, ¿no? Sí, quizás, no crean que uno diga, sí, yo quiero la doble porción de tu espíritu. No, o sea, el panorama era tan horrible, era tan feo, que es muy tremendo lo que este hombre pidió y la pregunta que Elías le hace. Qué tremenda pregunta, qué tremenda pregunta. Me recuerda mucho cuando el apóstol Pablo se va y se despide de los de Mileto en la orilla del mar, se rodillan todos juntos y oran, y ahí Pablo les dice, no voy a volver a ver más vuestro rostro, jamás los vamos a volver a ver. Se voy a despedir para siempre de ustedes. Bueno, hasta la venida del Señor. Y ellos oran pidiendo por el encargo y el trabajo que ellos se quedan atendiendo los ancianos. Aquí hay algo parecido. Peter dice, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. O sea, pídelo pronto. ¿Por qué? Porque ya llegó el momento de y en cualquier momento me voy. Así que pídemelo ya. Era una pregunta que no se podía pensar mucho. Era una pregunta que Eliseo no podía decirle a Eliseo, déjamelo oro y vengo y te digo. Era una pregunta que no se podía esperar, porque era en cualquier momento. Y esto nos habla de la condición del corazón del profeta Eliseo, del futuro profeta Eliseo. Nos habla del corazón de qué había en su sentir. Yo creo que en el caminar de Eliseo con Elías, él aprendió a cargar su corazón como Eliseo lo tenía cargado. Él aprendió a angustiarse por el pecado de Israel. Seguramente Eliseo veía quebrantarse a Elías, veía llorar a Elías, veía buscar a Dios a Elías, y eso se imprimía en su corazón como algo indeleble, como algo que nunca se va a borrar. Quizás escuchó muchas veces decir a su maestro las famosas palabras de Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy, ¿no? Y era una respuesta, era una pregunta que tenía que hacerla ya. Entonces Eliseo responde, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él entendía algo, ¿no? Algunos piensan que le debe dar el doble del espíritu de Elías, ¿sí? Como el doble de lo que
Elías tenía espiritualmente. Elías quería el doble. Pero aquí hay un trasfondo de la cultura hebrea, la judía o la hebrea. El trasfondo de la cultura de las herencias. La traducción más correcta sería: te ruego que me des en dos partes tu espíritu. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la costumbre hebrea, cuando moría el papá o estaba a punto de morir, llamaba a sus hijos y le daba la bendición ¿a quién? Al primogénito. Al primogénito. Y de todo lo que tenía el padre, no es como hoy que se divide. Si tengo dos hijos, divido la mitad. No. En este caso, si tengo dos hijos, agarro todos mis bienes, lo divido entre tres, ¿sí? Y dos partes, dos buenas partes, le toca al hijo. No es ni siquiera un 50%. Es más que un 50%, un 33%. ¿Sí? Si se divide, un 60%, un 69%, perdón, como un 70%, si se dividiera en tres partes. O sea, al hijo siempre le tocaba más al primogénito. Y no solamente le tocaba más, le daba la bendición. Y no solamente eso, lo ponía como señor, porque el orden de los patriarcas y el orden del gobierno social, que era por patriarcas, tenía que continuar. Todos tus hermanos van a ser tus siervos, ¿no? Y él llevaba a la cabeza todo el resto de la familia. Entonces, recuerden que cuando Elías llama a Eliseo, vente, y su padre le dice, no te vayas, quédate conmigo, toma tu herencia ahora, le dice, ¿no? ¿Sí? A diferencia del hijo pródigo, que no esperó que se muriera su padre, dame la parte que me toca, dice, se le estaba ofreciendo para que no se vaya con el profeta. Y él lo dejó todo, pero cuando Elías se va a ir, él sí quiere su herencia. Quiere la herencia de alguien que se queda en un lugar. ¿Quién se está quedando? Él entiende claramente, yo me estoy quedando en lugar de Elías. Y el poder que tiene este varón no puede ser menor de lo que yo tengo o de lo que él tenía. Tiene que ser superior todavía, tiene que ser más grande todavía. Y por eso dice, dame una doble porción de tu espíritu que sea sobre mí. O sea, ya pasaste con los profetas, los jóvenes profetas, ya pasaste las escuelas, ya diste instrucción. ¿Qué instrucciones habrá dado? Jóvenes, prepárense para buscar a Dios. Jóvenes, párense por la verdad. Jóvenes, miren que los tipos son malos. Jezabel todavía está viva. Acab sigue persiguiéndonos. Acab sigue obligándonos a adorar a Baal. Pero busquen a Dios, entréguense, no se dejen llevar por la corriente de este mundo. Y Eliseo entendió, todo esto ya hiciste, todo esto ya, pero yo necesito más. Yo necesito más. Con Moisés y Josué era de una decadencia en victoria, en gloria, que se fue de picada. Pero con Eliseo dice, esto está terrible todo, Señor, todo está terrible. Elías, todo está terrible. Yo necesito algo fuerte, algo poderoso. Si algo se va a levantar de aquí. Y aquí es donde podemos notar que no importa qué tan oscuros sean los tiempos, Dios sigue teniendo poder para deshacer las obras del diablo. Para esto vino Jesús, para deshacer las obras del diablo. Nosotros lo creemos. O vamos a decir, el mundo es muy, muy, muy duro, los corazones están muy duros. O vamos a creer que Dios tiene poder para hacer los cambios que Dios puede traer, aunque Jezabel esté en la presidencia, aunque Acab esté en el trono, aunque el diablo esté gobernándonos. Dios tiene poder. Dios puede levantar escuelitas inclusive. No escuelitas para llenar jóvenes de conocimiento, sino hacer que la gente ame a Dios. Discipulados, prediscipulados, que la gente ame a Dios, ame su palabra y que se pare por la verdad. Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Verso 10. Él le dijo, cosa difícil has pedido. O sea que la herencia que pidió, dice Elías, me has pedido algo difícil. Fácil, pude haber orado por ti. Fácil, me regalas tu túnica, te la doy. Pero Eliseo entendió, quiero el poder que tú tienes, el doble, ¿sí? Dos partes. Como hijo que se queda en tu lugar. Quiero que me des el doble. Cosa difícil. Eliseo, tienes que valorar lo que pides. Eliseo, tienes que valorar lo que pides. Tienes que valorar lo que me estás pidiendo, porque no es cualquier cosa lo que me estás pidiendo. ¿Es cualquier cosa el trato del Espíritu en nuestras vidas? ¿Cuál es el pecado que no es perdonado? Contra el Espíritu. ¿Sí?
No es cualquier cosa. Asuntos del Espíritu, que la gente se convierta, que la gente se arrepienta, que la iglesia crezca y que sea guiada por el Espíritu Santo. No es cualquier cosa. Que se levante de los escombros de la apostasía una iglesia, de las ruinas, de una división de la iglesia, del pecado de un pastor, de que una iglesia esté lastimada, dañada, herida. El trato del Espíritu puede levantarlos otra vez y no es cualquier cosa. Sí, esto no funciona con obra de hombres. No funciona con muchos bosquejos, con muchas predicaciones, con templos, ni con campañas, ni con vocear 1000 veces o repartir millones de folletos. Esto solamente se levanta con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo. Cosas difíciles has pedido. ¿Cómo debo yo de orar por la predicación del domingo? ¿Cómo debo yo de orar si voy a predicar a un vecino? ¿Cómo debo yo de orar si voy a hablar con una persona? Tengo que quebrar mi corazón, tengo que aprender a estar en la presencia como Elías estaba en la presencia. Tengo que aprender a humillarme, tengo que aprender a reconocerme estéril, a reconocer que no tengo poder en mí mismo para conseguir las cosas. Me tiene que doler la esterilidad de la iglesia. Me tiene que doler mi esterilidad. Me tiene que doler cómo el pecado aumenta en el pueblo. Mis ojos tienen que derramar lágrimas, ríos de aguas descendieron de mis ojos, dice el salmista, porque no guardan tu ley. Para que Dios mande su espíritu y venga un avivamiento en medio de la apostasía. En medio de la apostasía. Tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Y tenemos que hacerlo bien. Señor, ¿por qué las cosas están como están? ¿Por qué la gente se pierde? ¿Por qué se desvía? Tenemos que quebrantarnos, tenemos que pedir a Dios. Dios, da de tu espíritu. Es cosa difícil, pero no imposible. Es cosa difícil, pero no imposible. Porque este es el poder de Dios. Para Elías es difícil, para Eliseo es difícil, pero para Dios no es difícil. Dios está buscando el corazón que quiera buscarle de veras. Hermano, Sí, entonces cuando yo leí este versículo, pensé que sí había sido como codicia, pero entonces Eliseo tenía mucha carga por toda la situación de Israel y por eso pidió la doble porción. sí, y por la carga que iba a recibir de los hombros de Elías a sus propios hombros, ¿sí? Y eso sí es eso. Versículo 11. Dice, pero cosas difíciles has pedido. 10. Si me vieres, tiene una condición para cumplirse. Si me vieres, cuando fuere quitado de ti, será hecho. Mas si no, no será hecho. Si me vieres, cuando fuere quitado de ti, será hecho. Es una condición. Bueno, tiempo atrás te pedí que te quedaras en Gilgal, no quisiste. En Betel, no quisiste. En Jericó, no quisiste. Ahora llegaste conmigo hasta lo último. ¿Sí? Y ahora es Él el que le dice, tienes que estar pendiente para que se te cumpla lo que me pediste. Tienes que estar pendiente de mi partida. ¿Por qué le habrá dicho el rey, por qué le habrá dicho ese de Elías que tiene que estar pendiente de su partida para que pueda recibir lo que pidió? ¿Qué creen ustedes? Como estar alerta, estar pendiente. Estar alerta, estar pendiente, ¿sí? Porque tal parece que en el momento de su partida, él iba a ver algo que trasciende sobre este mundo. Y es una visión de lo celestial que en este caso no conocía Eliseo. ¿Vale la pena luchar contra el mundo? O mejor hacemos las paces con el mundo. ¿Vale la pena luchar contra alguien tan poderosa como Jezabel y como Acab? O mejor nos rendimos y nos hacemos sus siervos. ¿Vale la pena luchar contra el pecado? ¿Vale la pena predicarle a este pueblo tan necio y tan terco que nos deja los ídolos? ¿O dejamos la obra? Tal parece que Elías estaba interesado que él viera algo. No sé si, en la Biblia no nos da registro, pero no sabemos, de alguna manera, no sabemos si el profeta sabía la forma, ¿sí?, de cómo iba a ser llevado. Si no lo ves, dice, no vas a recibirlo. Verso 11. Aconteció que yendo ellos, ¿y qué dice el texto? Y hablando. O sea, ellos no cruzaron el río y bueno, pues vamos a sentarnos aquí a la orilla del río, en silencio,
Cierra tus ojos, Eliseo, y vamos a esperar que Dios me lleve. O yo voy a orar mientras tú con tus ojitos abiertos. Yo voy a orar mientras Dios me lleva. ¿Sí? Sí, haga así. No, simplemente estaban caminando y hasta el último instante, ¿qué estaban haciendo maestro y discípulo? Hablando. ¿Y qué hablaban? Mira mi cuenta nueva de Facebook, le dijo Elías. Mira mi foto de perfil, le dijo Elías. O Eliseo le dijo, mira que quiero comprar unos terrenos. ¿De eso hablaban? Seguramente. Yo no lo leemos, pero inferimos por el contexto de lo que estamos leyendo. De que estaban hablando de la eternidad. Que estaban hablando de la lucha contra este mundo, contra el pecado. De que estaban hablando de que Dios debe ser honrado, que debemos hacer su voluntad. Eliseo estaba siendo discipulado hasta el último instante. ¿Sí? Como si el discípulo quisiera aprovechar a su maestro hasta lo último. Aconteció que, yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino, viéndolo, ¿sí? O sea que Elías lo logró ver, ¿verdad? Eliseo clamó y clamó algo. Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Luego alzó el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Estaban hablando de las cosas de Dios, lo más seguro, que es lo más seguro. Yo estoy convencido que sí era. Y de repente, un carro de fuego, con un caballo de fuego, y parece que si tuviera un jinete de fuego, porque dice el carro de Israel y su gente a caballo, con un jinete de fuego, los separa, estaban ellos caminando juntos, uno al lado del otro, y de repente viene a una fuerza que quizás se cae o se va para atrás, ¿cómo se llama? Eliseo, y ve que su maestro se trepa en ese carro y se va en un torbellino, y él lo ve todo, él ve todo, y él clama y dice, carro de Israel, su gente de caballo, padre mío, le dice a Elías, ¿vale la pena luchar contra el mundo? ¿Vale la pena llevar la contraria a Jezabel? ¿Vale la pena ser escarnecido, burlado, maltratado, perseguido como Elías? Aunque Elías demostró el poder de Dios en el Carmelo, pero ¿vale la pena buscar a Dios de esa forma? Aunque seamos lo peor, la escoria de la sociedad, la burla del mundo, que nos traten como bichos raros, como leprosos, ¿vale la pena? Sí, vale la pena. ¿Por qué? Porque el profeta desechado, el profeta escarnecido, el profeta perseguido, el profeta aborrecido, que fue maltratado en este mundo, como dice Hebreos, de los cuales el mundo no era digno, Dios lo recibió con honores en el cielo. Y su entrada era una entrada triunfal tipo de emperadores, tipo de reyes que vienen después de una guerra. Entraban los reyes por las puertas de los muros de la ciudad y entraban en sus carruajes con sus jinetes a un lado y los reyes saludando y todos vitoreando. ¿Por qué? Porque viene de ganar una victoria. La victoria es obvia en la vida de Elías. ¿Por qué? Porque la victoria no se trataba de vencer a Jezabel o quitar la apostasía. Esa es la obra de Dios. Es lo imposible para nosotros. Es obra de Dios eso. Su victoria es que él cumplió y fue obediente y él se enfrentó a Satanás sin importar las consecuencias. Y ahí está su victoria. El que fue tan maltratado en este mundo fue recibido con honores, tremendos honores de parte de Dios en el cielo. ¿Vale la pena, hermanos, o no vale la pena? Sí, hermano. Mira lo que yo veo, o sea, vio Eliseo que hay algo superior, hay algo grande, hay algo eterno allá arriba, hay un reino glorioso donde Dios reina con carros de fuego, con caballos de fuego y con otra naturaleza divina incomprensible. Y ahí fue llevado vivo el profeta Elías. ¡Wow! Con esto su fe de Eliseo quedó consolidada. ¿Sí? Consolidada. Elías solamente es un aviso de lo que nos va a tocar vivir a nosotros, hermanos, si caminamos con Cristo.
En la historia hay 3 personas que fueron llevadas con vida al cielo. Enoc, Elías y nuestro Señor Jesucristo, con la particularidad de que Él sí murió, Él sí murió, pero regresó a la vida y después al cielo. Y según la Biblia, ¿cuáles van a ser las siguientes personas que van a ser levantadas en las nubes? La iglesia. La iglesia, los salvos, los que caminen con Cristo. Ellos son los que van a ser levantados con ese privilegio, con esos honores, ¿sí? Que menospreciaron sus vidas hasta la muerte, dice la palabra, por causa de Jesús. Recuerden lo que dijo Jesús de Juan. Él es el mayor de todos los profetas, pero aún el más pequeño del reino de los cielos, mayor que Él es. ¿Se acuerdan? Mayor que Él es. Es un preludio, mejor dicho, es un anticipo de lo que nos va a tocar vivir a nosotros si caminamos buscando a Dios. ¿Sí? Vale la pena para Eliseo, ¿por qué? Porque él vio lo que sucedió, algo maravilloso, algo que no es de este mundo. Luego más adelante, cuando tú lees el libro de Segunda de Reyes, más adelante te das cuenta que Eliseo ya estaba acostumbrado al poder sobrenatural de Dios. ¿Quién ha leído la historia cuando Eliseo lo rodean unos soldados enemigos para destruirlo, para matarlo? Y su siervo está desesperado. Y Eliseo dice, Señor, abre los ojos a este para que vea. ¿Y qué es lo que vio? Vio un carro de fuego. No, vio ángeles y carros de fuego acampando alrededor de él. ¿Sí o no? Vemos un hombre muy diferente al de aquí del principio, ¿sí? Sino que ya está acostumbrado a lo celestial. Acostumbrémonos a lo celestial. Creamos lo que dice la Biblia. Acostumbrémonos a lo eterno. No somos de aquí, estamos de paso. Acostumbrémonos a lo eterno. Acostumbrémonos a creer en el poder de Dios. Acostumbrémonos a creer y a confiar en sus promesas. ¿Sí? En este caso, Eliseo estaba empezando en este camino de fe. Vio lo que tenía que ver. Obviamente confiando, poniendo sus ojos, dice Matthew Henry, poniendo sus ojos al cielo. Él corría, y se quedó viendo quizás desde que el carro de fuego desapareció ahí entre las nubes, desapareció ahí entre el cielo azul. Y quedó así, quizás un rato congelado, ¿no? Estupefacto, anonadado, como esperando recibir lo que había pedido. Así donde se fue, que venga del cielo que había pedido. Dice la palabra que pasó después, que rasgó sus vestidos. ¿Quiénes rasgan sus vestidos? Los que entran en duelo, en luto. Se me fue mi maestro, se me fue, dice. ¿Sí? O sea, que había un dolor en su corazón. O sea, él rasgó sus vestidos. Cuando alguien estaba en luto, rasgaba sus vestidos. Cuando alguien tenía algo que le lastimaba mucho, en señal del dolor, rasgaba, rompía en dos sus prendas. Él rompió sus prendas. ¿Sí? Se me fue el gran hombre de Dios. Se me fue mi maestro. Así como se quedó Eliseo, también se quedaron los apóstoles, ¿se acuerdan? Así era. Y nunca más le vio, dice. Verso 13. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Se paró a la orilla del Jordán. Y vean lo que dice aquí. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó a las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Bienvenida, hermana Laura. ¿Dónde está Dios? Eliseo no dice, ¿dónde está Elías? Se voltea Eliseo, ya después de que se fue su maestro, y se topa con su primer obstáculo, el río, ¿no? El río, se topa con su primer obstáculo. Y bueno, pues lo que hace él es, si de verdad esto es real, tírenme una soga para que yo cruce, dice, ¿no? O mándame un barco. No, si de veras esto es real, ¿qué tenía que hacer Eliseo?
todo el día, ¿Sí? ¿Y cómo lo iba a utilizar enfrente de ese río? abriéndolo, Abriendo, ¿verdad? eh, ¿Y qué hubieras hecho tú, cada uno de ustedes? ¿Qué hubieras, qué hubiera yo hecho si tuvieras semejante reto? Hubiéramos dudado. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo es. Solo esa línea, qué tremenda situación. hubiéramos dicho, ¿y ahora qué hago? Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora? ¿En qué lío me metí? ¿No? Sí, que Dios nos ayude. Eliseo era un hombre como cualquiera de nosotros, pero era humilde, tenía fe. Que aumente Dios nuestra fe, amén. Que aumente Dios nuestra fe, que aumente Dios nuestra fe. Entonces, dice, ¿dónde está Jehová? Él invoca al Dios de Elías, él ya no invoca a su maestro. Ahora sabe que ya no hay nadie entre Dios y él. Elías ya no está, ya se fue Elías, ni modos. Me voy a dirigir directo con el poder, directo a la fuente de poder. Dios, ¿dónde está el Dios de Elías? No dice dónde está Elías. ¿Dónde está el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, o sea, utilizó el mismo método de su maestro, como queriendo ser fiel a los métodos de su maestro. Se apartaron a uno y al otro lado y pasó Eliseo. Matthew Henry dice, de tal manera que este milagro, que el último milagro de Elías, viene a ser el primer milagro de Eliseo. ¿Sí? El partir las aguas. Y con esas aguas partidas, y recuerden, había gente del otro lado del río. Sí, ¿Cómo lo ven? sí, ahí estaban. Ahí vean cuántos testigos había. Habían 50 testigos. Quizás no vieron el carro de fuego a detalle, pero de lejos vieron quizás un torbellino, un estruendo, algo que pasó, algo que se fue al cielo. Pero lo que sí vieron es cómo cruzó Eliseo en seco. Viéndolo, los hijos en el 15, segundo de Reyes 2:15, viéndolo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, o sea, ellos vieron lo que pasaron, viéndolo, ¿sí? Que estaban al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Y dijeron, he aquí con tus siervos 50 varones fuertes, vayan ahora y busquen a tu Señor. Quizás lo han levantado el espíritu y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo, no enviéis. Hasta ahí. Vean cómo les dice, aquí hay 50 jóvenes fuertes, mándanos y lo vamos a buscar. A lo mejor se cayó del carruaje por ahí, o a lo mejor le hizo una parada, bajan, dijo, y se bajó por allá. ¿Sí? No enviéis. Ellos insistieron, terminaron yendo y no encontraron a nadie. Y Eliseo les dije, se los dije que no vayan. Podríamos decir que hemos perdido a Elías, un gran hombre de Dios, ¿sí o no? Hemos perdido a un gran hombre de Dios, para vergüenza de Israel, que menospreció a este hombre de Dios. No merecía Israel ese profeta y lo perdió. Lo perdió, no lo merecía ese pueblo necio. El mundo no lo merecía y lo perdió. Sin embargo, no es motivo de tristeza, porque hemos perdido a Elías, pero no hemos perdido ¿a quién? ¿A quién no hemos perdido? A Dios, No hemos perdido al Dios de Elías. No hemos perdido al Dios de Elías. ¿Cómo podemos cuidar las generaciones actuales? ¿Cómo podemos, si estamos en una situación decrépita social y de iglesia a nivel general, cómo podemos hacerle para que la gente se reavive? Tenemos que hacer que conozcan a Dios, al Dios poderoso, que tengan fe, que tengan humillación. Tenemos que predicar el evangelio sin miedo. Los primeros que deben de tener valor, fe, humildad, tenemos que ser nosotros. Habían 50 muchachos allá y fueron testigos. Quizás si hubiera llegado solo Eliseo y hubiera dicho, a mí Dios me dio el poder, quizás nadie lo hubiera creído, pero habían 50 que dijeron, vimos lo que pasó, vimos lo que sucedió. ¿Se acuerdan de esos jóvenes de la escuela de profetas? Solo como para tener una referencia, allá en 2 de Reyes, capítulo 6,
¿Han escuchado de un milagro que hizo Eliseo de hacer flotar un hacha? Sí. Se hundió un hacha que es pesada y Eliseo hizo que flotara, ¿no? Y la recuperaron y ya está, era prestada el hacha. Bueno, solo quiero que noten un detallito, un detalle que me parece muy curioso. Capítulo 6, versículo 1. Los hijos de los profetas dijeron, ¿a quién? A Eliseo. ¿A quién se referían ahora? A Eliseo. Y ve que dice, he aquí el lugar en que moramos contigo, nos es, ¿qué dice ya? Estrecho. O sea, ¿qué estaba haciendo ahora Eliseo? Tenía como un... Ajá, dígame. Sí, y parece que estaban como que en una especie de seminario, un monasterio, no es monasterio, no me confundan, me equivoco, corrección. Vivían juntos, pero él se dedicaba ¿a qué? A enseñarles. O en la escuela donde asistían, por así decirlo, ya no daban. ¿Por qué ya no daban? Porque ya eran más. Eran más los muchachos que estaban caminando con Dios. Vamos ahora al Jordán y tomemos de ahí cada uno una viga y hagamos ahí un lugar que habitemos. Y él le dijo, andad. Sí, andad. Es todo, hasta ahí. ¿Quién hizo más milagros en su vida, Eliseo o Elías? Sí, Eliseo hizo muchísimos milagros, muchos más milagros que Elías. Si uno lee el libro de Segunda de Reyes, es como leer el libro de los Hechos de los Apóstoles. Milagro por aquí, milagro por allá, milagro por acá. Hasta dio de comer, si no me equivoco, a 4,000 personas, como hizo Jesús, Eliseo. Aún ya muerto hasta sus huesos, alguien por ahí tiró un cadáver donde estaban los huesos del profeta y revivió el muerto. Entonces podemos ver que necesitamos nosotros el poder de Dios para hacer la obra. Para cuidar nuestras generaciones no debemos conformarnos con que la iglesia asista, con que nuestros hijos asistan. Nuestros hijos tienen que conocer a Dios, las nuevas generaciones tienen que conocer a Dios, los nuevos visitantes tienen que conocer a Dios, tienen que convertirse. Porque si no se convierten, lo que vamos a tener el resultado es una secta más, una religión más, y religiones ya sobran, ya hay muchas. Y lo que necesitamos, ¿qué es? Es el poder de Dios. Es el poder de Dios. ¿Alguna duda hasta por aquí? ¿Alguna pregunta hasta por aquí? Con respecto al tema que estamos estudiando. No. O sea que hay que encauzar a los muchachos de manera de que tengan el Espíritu Santo, no que conozcan Biblia. Sí, que conozcan a Dios, que conozcan la palabra y que tengan un celo. Sí, hay veces queremos forzarlos a reunirse, a cantar, a escuchar la palabra, pero si de entrada no tienen una conversión por Cristo, un amor por Cristo, no vamos a conseguir nada. No vamos a conseguir nada. Y lo importante es que hay que tener en cuenta esto. Los siervos de Dios van a pasar, van a pasar, van a pasar. Los siervos de Dios van a pasar, no son eternos aquí en la tierra. Van a venir y morir, venir y morir. Entonces, cada generación debe de amar a Dios con todo su corazón. Y la gloria postrera tiene que ser mejor que la primera. El predicador que se levante tiene que tener más amor por Dios que el anterior. Tiene que tener más celo por Dios que el anterior. Más respaldo de Dios que el anterior. Porque si nos vamos por lo externo, va a perecer esta situación. Va a perecer esta situación. Vamos a hacer una oración y vamos a concluir y luego pasamos a dudas y preguntas. ¿Les parece? Comentarios generales. Padre bendito eterno que moras en el cielo, muchas gracias, Dios, porque eres bueno. Reconocemos, Dios, que tú eres el que das el poder para hacer la obra. Padre, vimos hace unos días cómo de una generación tan llena de poder decayó hasta no tener poder, hasta ser prisionero de sus enemigos. Está a la merced de sus enemigos. Y hoy vimos, Padre, cómo
de tremenda apostasía. Se va Eliseo y queda el pecado y la apostasía, pero tú levantaste se va Elías, tú levantas a Eliseo, Padre, y tu poder fue grande, Señor. Y desapareció también en su tiempo Jezabel y sus cosas, sus pecados, Dios. Padre, quizás nos hace falta mucha fe, Dios. Quizás nos falta tener corazones más humildes. Quizás nos falta que tú nos compartas tu corazón de ver a tu iglesia, quizás, yo hablo en lo general, Dios, dormida, indiferente, o todo lo que se llama cristianismo, yendo tras el dinero, tras la fama, la vanagloria del mundo. Quizás nos falta humillar nuestro corazón y querer ver las cosas como tú las ves, que se rompa nuestro corazón en dos partes, Dios. Y clamemos de veras por tu poder, clamemos de veras por tu unción, clamemos de veras por el respaldo de tu Espíritu, Dios, y uses nuestras vidas para tu gloria, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a todos, Dios. Ayúdame a mí, ayuda a cada uno de los presentes, Dios. A los que pueden usar esta enseñanza, Padre, que se levanten por ti, Señor. Porque no importa qué tan oscuros estén los tiempos, ni qué tan grande sea la apostasía, tú puedes hacer la obra, Señor, y glorificarte. Aunque el mundo nos aborrezca, Señor, nuestra gloria no está aquí en este mundo. Nuestros premios no son terrenales. Tú nos vas a dar nuestros premios, nuestras recompensas, Dios. Y ayúdanos a mirar al cielo. Gracias por todo, Padre. Gracias por cada uno en nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios les bendiga.